excelente día, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy miércoles 26 de febrero en ese estudio diario de la Palabra del Señor. Y agradecemos a ustedes cada uno de sus comentarios, el hecho de que nos escriban. La verdad nos alegra demasiado el ver el hecho de que tenemos comentarios. Y asimismo también vamos a estar orando por cada uno de ustedes, las peticiones que nos dejan, vamos a seguir orando por los puntos que nos han mencionado y sabemos que el Señor tiene misericordia y el Señor es quien nos ayuda, quien nos socorre, también quien toma el control de las situaciones en las que nos encontramos, de nuestra salud y de todo. Les enviamos un afectuoso saludo donde nos estén escuchando. Asimismo les invitamos a que puedan seguir compartiendo estos recursos, estos devocionales, para que sea de bendición a otras personas, a creyentes y a no creyentes. Y asimismo juntos ir conociendo cada día más de lo que nos habla Dios a través de El estudio de hoy lleva por título Confía en Dios, estando en Juan 16 del 1 al 15. Así dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al Padre que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, Él os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeren, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Confía en Dios. Algo que se ve reflejado mucho en la vida de los discípulos en este momento de que estuvieron 3 años con Jesús, algo que se refleja mucho en ellos y que también nosotros nos vemos inmersos es nuestra incapacidad de confiar plenamente en Dios. Es que decimos, confiamos en Dios, pero no confiamos plenamente en Dios. Y eso es algo que nos cuesta todos los días y nos cuesta a todos. ¿Por qué? Porque siempre queremos solucionar las cosas, siempre queremos encontrar el hilo conductor para resolver lo que estamos viviendo y queremos que todo se solucione de acuerdo a lo que nosotros pensamos. ¿Cuándo? La Biblia nos dice, confía en Dios, confía y Él hará. Entonces, inclusive dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, vemos que nosotros estamos en este proceso de entender y de apreciar lo que es confiar plenamente en Dios. Y este pasaje nos habla específicamente de eso, cómo nosotros vamos a confiar en Dios. Y vamos a ver 2 puntos y que se van a desglosar en varias enseñanzas, y siendo el primero, confía en Dios, a pesar de la prueba. Creo que es lo que nosotros debemos de entender. A pesar de cualquier tipo de prueba, nosotros debemos de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha mandado a eso, y Él también nos da la seguridad de que podemos confiar en Él. Nos dice el verso 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Lo más importante acá es lo que el Señor Jesús les ha venido hablando. Les ha venido hablando de la unidad, les ha venido hablando del amor, les ha venido hablando de la promesa del Espíritu Santo, les ha hablado de su deidad, les ha hablado de su propósito, y también, no solamente eso, sino también todo lo que ha hablado Jesús a lo largo de estos 3 años de ministerio. Y en este momento, pero específicamente, les ha hablado de que el mundo va a rechazar a los creyentes, de que los creyentes no somos de este mundo, sino que le pertenecemos a Él. Entonces dice, estas cosas les hablo para que no tengan tropiezo. Prácticamente le está diciendo, les he hablado esto, les advierto de esto, para que ustedes no caigan en esa trampa, ustedes estén advertidos de lo que va a suceder. Y prácticamente así sucedió.
Los primeros cristianos experimentaron persecución. Tan solo en el libro de los Hechos, ellos fueron perseguidos y varios miembros de la iglesia fueron martirizados por Herodes. Y no solamente se quedó ahí, sino que empezó una persecución y también seguimos los registros históricos. Los emperadores romanos persiguieron a los cristianos y hasta que casi trataron de acabar con ellos. Y podemos empezar a mencionar muchos ejemplos a lo largo de la historia. La cuestión es esta: ¿cómo debemos de confiar en Dios a pesar de la prueba? Principalmente porque Dios nos ha advertido y nos dice el verso 2: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Podemos decir, bueno, los van a expulsar de sus servicios, de sus templos, donde adoran a Dios. No solamente se trataba de eso, no solamente se trataba de esa prohibición de entrar y de participar con ellos, sino que los cortaban de todo aspecto religioso, social, económico, y obviamente se les catalogaba de traidores. Entonces prácticamente no solamente que los iban a alejar de las sinagogas, sino que también los iban a alejar de todas sus actividades y prácticas sociales. Entonces iban a ser personas marginadas. Y aquí presenta: cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y es que ahí viene la ironía. Lejos de servir esas personas a Dios, no conocen absolutamente a Dios, porque dice, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y es que aquí nos está diciendo, se van a encontrar con todo tipo de circunstancias. Primero, les advierto esto para que su fe no tambalee, pero tengan en cuenta que van a ser marginados socialmente en absolutamente todos los sentidos. Van a venir personas que van a pensar que están obedeciéndome cuando realmente están en todo lo contrario. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que perseguía a los creyentes hasta que tuvo un encuentro con Cristo, que Jesús le dijo: Pablo, Pablo, ¿a quién persigues? Bueno, en ese momento, pues Pablo estaba diciendo, o él pensaba, que perseguía a los creyentes. ¿Para qué? Por celo a Dios, cuando realmente estaba persiguiendo al mismo Dios que él pensaba que servía. Entonces, el hecho de no conocer a Dios lleva a una ignorancia rotunda, total, que condena a las personas. Y es que eso nos recuerda lo que nos dice 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren servir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y es que eso es algo que va a suceder. Quizá ya no padecemos una persecución como en países como China o países de Medio Oriente o en África. No padecemos ese tipo de persecución, pero quizás somos marginados socialmente, o quizás somos criticados, o quizá nos tiran o tildan por obedecer a Cristo. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Sentirnos tristes? No, sino que debemos de confiar plenamente en Dios. Dice, versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Jesús les está diciendo, los he guardado, pero es necesario que ustedes sepan de todas estas implicaciones. Y dice primera de Pedro 4:10, 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabemos que vamos a padecer, vamos a tener dificultades, pero ¿qué debemos de hacer a pesar de la prueba? Confiar en Dios. Y es que nosotros nos podemos entristecer. Dice, versículo 5, ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Bueno, podemos decir, los discípulos le preguntaron, pero esas preguntas eran muy egoístas. Ellos estaban preocupados porque Jesús, el Mesías, el regente supremo que ellos esperaban, supuestamente, en el sentido de que querían a un conquistador, pues iba a ser sacrificado. Ellos no les preocupaba nada más, no entendían todavía la misión. Y dice el verso 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y es que sí, nos podemos entristecer, pero antes de que nos consuma la ansiedad, la tristeza, el sobrepensar, el desaliento, debemos de estar tranquilos y descansar de la obra que Dios ha hecho, que su obra es perfecta, porque a través de su sacrificio nosotros tenemos perdón, redención y también la ayuda perfecta del Espíritu Santo. Nos dicen, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré.
no solamente nos advierte de todo, de lo que vamos a suceder, nos da fortaleza para un ánimo caído. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confiar en Dios a pesar de la prueba. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Confía en Dios, 2, porque su obra es soberana. Lo más perfecto que nosotros vamos a conocer es la obra designada por Dios. Y nos dice el verso 7, pero 8, perdón. Pero cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo viene para tratar el corazón de las personas no creyentes, pero también de las personas creyentes. Todos los días nosotros somos convencidos de pecado, pero ¿a qué se refiere en este momento? Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. En este momento se refiere al convencimiento de la realidad y la necesidad de que nosotros nos arrepintamos ante Dios. Bueno, es que yo no tengo pecado, es que yo procuro portarme bien, procuro hacer bien todas las cosas. Todo eso es pecaminoso, o sea, eso no cumple los estándares de Dios. ¿Qué cumple entonces los estándares de Dios si yo no los puedo cumplir? Dios mismo a través de Cristo. ¿Y qué nos lleva a creer y rendirle todo lo que nosotros somos? La misión del Espíritu Santo es presentar la verdad sobre Jesús y a mostrarnos el único camino, a corroborar esa enseñanza que Jesús vino a dar. Dice el versículo 10, no solamente convence de pecado de aquellos que no creen en Él, sino también de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y es que este mundo corrompido por el pecado cree que puede hacer todo por sus cuentas, pero realmente no es así. Si no confiamos en Dios, si no nos refugiamos en la justicia perfecta de Cristo y respondemos a su evangelio, no va a pasar absolutamente nada. Su justicia es la única para ser salvos. Y dice el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El mundo lo que hace es demeritar la obra de Jesús, pero el Espíritu Santo lo que nos lleva es a quitarnos esas falsas ideas, a quitarnos las vendas que pueden estar en nuestra mente y en nuestro corazón y a creer verdaderamente en Él. Y que nadie se va a escapar del juicio. Si Satanás, que se cree el príncipe de este mundo, ya va a ser juzgado, ha sido juzgado, cualquiera que no obedezca a Cristo también va a recibir el mismo resultado. Y continúa el verso 12, dice el Señor Jesús, aún tengo tantas cosas, pero ustedes todavía no las van a poder llevar. Después de 3 años de ministerio, de todo esto, ¿Jesús les tenía más cosas por decir a sus discípulos? Sí. ¿Y a qué se refiere que no la podían llevar? Porque ellos estaban más preocupados y ellos no iban a poder comprender hasta ver a Jesús resucitado. Nosotros no vamos a poder comprender hasta que no nos acerquemos fielmente a la palabra. Y es que nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. En ese momento les está aseverando el Señor Jesús que no los iba a dejar solos y que el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas. Y aquí está hablando de la inspiración del Espíritu Santo para la redacción del Nuevo Testamento y a nosotros cómo nos llegue, cómo lo podemos aplicar, la iluminación del Espíritu Santo a través de todo lo que Él inspiró y redactó en el Nuevo Testamento y lo que nosotros, ¿qué? Debemos de creer. Donde todos los días podemos conocer a Dios. Dice el verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que Jesús nos enseñó en los evangelios es lo que el Espíritu ha enseñado y nos ha llevado también a través de las cartas del apóstol Pablo, a través de las cartas de Juan, de Pedro, del Apocalipsis. Todo nos habla de Cristo. Dice, y Él me glorificará. Y dice el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. De manera que nosotros, ¿qué debemos hacer? Confiar plenamente en Dios, a pesar de la prueba, a pesar de toda circunstancia en la cual nosotros nos podemos encontrar, por ser creyentes. Y también confiar en Dios porque su obra es soberana, es perfecta y Él no nos va a dejar solos y nos conforta a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y nos ayuda cada día a creer en Él. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.